Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Brenda Hernández y soy estudiante del posgrado en Pedagogía. Y bueno, hoy les voy a compartir un poco acerca de la pedagogía del autor Carl Rogers. Rogers era un famoso psicólogo humanista. Él era defensor de la educación igualitaria, no directiva y centrada en la persona. Bueno, su teoría es muy interesante, es bastante amplia y me parece una de las más interesantes. Claro está que existen diferentes pedagogías, cada una de ellas aporta algo significativo a la educación. Pero bueno, en este caso vamos a continuar con la pedagogía de Carl Rogers. Educación humanista. Rogers y la no directividad. Muy bien, pues la psicología humanista nace en los años 60 en Estados Unidos por un grupo de psicólogos y pensadores que eran progresistas y ellos declararon su voluntad en desarrollar un nuevo enfoque. La psicología humanista tiene como exponente a Carl Ramson Rogers, mejor conocido como Carl Rogers. Él fue un famoso psicólogo estadounidense, nacido el 8 de enero de 1902 y fallecido el 4 de febrero de 1987. Rogers fue el propulsor de la denominada pedagogía de la no directividad. Ahora, el papel que toma el docente dentro del pensamiento pedagógico de Rogers va a ser a terapeuta, docente a terapeuta. Y por otro lado, el del alumno va a ser al cliente. En este caso, la tarea del terapeuta es generar un ambiente propicio para el aprendizaje. También el cliente debe poner de su parte para que esto suceda. Ahora, el objetivo que tiene el terapeuta es permitir que sus clientes se transformen en personas plenamente funcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que en las personas se va a desarrollar una apertura a nuevas experiencias, también la capacidad de vivir el aquí y el ahora, también la confianza en los propios deseos e intuiciones y el sentimiento de libertad. Entonces, para que el cliente llegue a ser una persona totalmente saludable, básicamente tiene que cumplir todos sus deseos y necesidades. Y la principal característica que un terapeuta debe tener es generar en el cliente confianza. Confianza, libertad y autoconocimiento para que pueda crear sus propias determinaciones y de esta manera el terapeuta estaría interviniendo lo menos posible. Por ello, de ahí surge el término no directivo. Además, Rogers también menciona que para que el terapeuta ejerza de forma correcta su papel, requiere de 3 cualidades. La primera de ellas es la congruencia. Congruencia al ser auténtico con el cliente. La número 2 es la empatía, para poder comprender sus sentimientos. Y la número 3 es el respeto acerca de lo que le está pasando al cliente, de lo que está viviendo. Rogers creía que era imposible comunicar directamente a otra persona el conocimiento que realmente importa y que él define como la verdad que fue captada y asimilada por la experiencia personal. Rogers trabajó mucho en estudiar la relación cliente-terapeuta o bien alumno-profesor. Por ello, debe existir la confianza para que se pueda dejar de lado las jerarquizaciones y aceptar que ningún rol es más importante que otro y que ambos tienen el mismo nivel de importancia. También algo importante a resaltar es que ni el docente ni los contenidos son el centro de atención de la pedagogía de Rogers, sino el alumno. Por ello, Rogers menciona que si los procesos de enseñanza-aprendizaje fuesen no directivos, el estudiante poseerá la competencia necesaria para lograr su desarrollo y que, por tanto, la función esencial del educador será solamente propiciar el camino del desarrollo del alumno.
Para Rogers, los principios básicos de la enseñanza y aprendizaje son la confianza. Confianza en las potencialidades humanas, creer en el alumno y darle oportunidad. La siguiente es la pertinencia. Pertinencia del asunto que va a ser enseñado o bien aprendido. La siguiente es aprendizaje participativo, autoevaluación, autocrítica y aprendizaje del propio aprendizaje. ¿Qué nos estamos llevando de este aprendizaje? El enfoque humanista insiste en nuestra capacidad inherente para la propia autorrealización. En esta teoría también se menciona que la tendencia innata a realizar las potencialidades humanas se manifiesta en un clima social de aceptación y respeto, de manera que si logramos esto en el ámbito educativo, el alumno encontrará las posibilidades de expresarse libremente y como consecuencia encontrará el camino hacia la autodeterminación. Otro término importante es enseñar. Para Carl Rogers, enseñar significa permitir que el alumno aprenda, es decir, propiciar las condiciones para que exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo, favorable de comprensión y aceptación. Entonces, aprender va de la mano con la experiencia de satisfacer sus necesidades. Rogers dice que el alumno se hace responsable de sus actos al elegir los criterios que le son más importantes, los objetivos que quiere alcanzar y en la medida que éste los va logrando. Rogers nos dice que si el fin de la enseñanza es promover el aprendizaje, por lo tanto, hay que averiguar qué queremos significar con eso. Por ello, Rogers estaba convencido que las personas solo aprenden aquello que necesitan o que quieren aprender. Definitivamente para Rogers, el encuentro educativo centrado en la persona deberá tener como finalidad ayudarle a actuar y trabajar solamente en función de sus propios objetivos individuales y sociales, sin buscar la continua aprobación externa de los demás. El papel del educador debe ser esencialmente facilitador del aprendizaje, sin control excesivo sobre el niño, creándole situaciones motivadoras, tratando que los niños logren una imagen positiva de sí mismos. El papel del docente también es importante, y Rogers menciona que el docente debe escuchar, orientar, participar y ayudar en el grupo como si fuera uno más de ellos. También debe opinar lo que piensa al respecto del proceso educativo de los niños, pero siempre aprendiendo de ellos. Además, no debe imponer ni criticar comportamientos de los demás alumnos, principalmente porque a veces estos comportamientos de los niños suelen ser espontáneos. Además, no debe autodefinirse como líder del grupo, pero sí considerarse parte de él, así para comprender y respetar la forma de actuar de los alumnos, teniendo en cuenta que ellos están actuando de esas maneras porque están satisfaciendo sus necesidades y sus gustos. También es muy importante que el docente los ayude a descubrir sus intereses para que así los niños puedan actuar y aprender por convicción propia y no por imposición. Ahora es el turno del alumno. Veamos el rol que también juega él en esta pedagogía. A través de todo este proceso que lleva, el niño puede poseer una tendencia a desarrollar las potencialidades de su persona. Cada niño va a construir sus conocimientos en función de su madurez y su desarrollo personal. Y sabemos que es muy importante respetar y comprender que no todos los niños aprenden ni de la misma manera ni al mismo ritmo. También es importante que el niño aprenda a descubrir lo que llame su atención, lo que crea que le pueda servir, pero también teniendo en cuenta que esto no va a ser planeado, sino que puede ser espontáneo. Él será el responsable de su propia autoevaluación. Todo este proceso se centra meramente en el alumno y no en el docente.
Al poner en práctica este enfoque, las cualidades que pueden sobresalir de los niños que han vivenciado esta pedagogía son la seguridad en sí mismos, la creatividad muy desarrollada, la objetividad para reconocer sus errores, también la responsabilidad que asumen en sus tareas, además de la generosidad y el compañerismo, y también la alegría al elegir libremente sus actividades. Ahora bien, pues gracias a que esta pedagogía se basa en el aprendizaje significativo, esas vivencias que los niños van generando y van viviendo, las pueden atesorar. Además, como aquí no existe el autoritarismo, esto favorece su creatividad y con ello su autenticidad, lo que le va a favorecer muchísimo en el desarrollo del niño. Siendo auténticos, el niño puede lograr la autodetención o regulación, lo que los puede ayudar a formar el camino para la autorrealización. En esta teoría se menciona que Rogers parte del presupuesto de la confianza optimista en la capacidad del hombre para autodesarrollar sus propias potencialidades internas en un proceso dinámico que tiende a una madurez única e irrepetible, lo que lo va a llevar a una propia autodeterminación. Pues para esta teoría no existe otro legislador más que el mismo alumno. Bueno, para ir concluyendo este tema, vamos a recordar que no directivo es el método de enseñanza que está ayudando al alumno a hacerse cargo de sí mismo. Y es importante recordar que solo funciona si el que ayuda está centrado en sí mismo, evitando riesgo de autoritarismo y narcisismo. En concreto, los objetivos de la pedagogía de Carl Rogers es ayudar a los estudiantes a convertirse en individuos que sean capaces de actuar por su propia iniciativa, además de responsabilizarse por sus propios actos, así como también elegir con espíritu crítico y con capacidad para evaluar las contribuciones ajenas, además de ser capaces en la resolución de problemas. La pedagogía de Carl Rogers es la pedagogía de la libertad, de la confianza en el individuo y del cambio. Es necesaria la libertad para que el alumno tenga un aprendizaje vivencial, autodirigido y creativo. Pues en la teoría de Rogers, él suponía que el niño al nacer ya era auténtico por naturaleza. Me parece que también nosotros podemos atesorar algo de esta pedagogía, así como ya se mencionó anteriormente que los niños atesoran ese aprendizaje significativo, así nosotros, para poder llevarlo a nuestra práctica. Para mí es de mucho agrado compartir esta información. Se me hace una pedagogía que no es tan complicada, tiene términos muy sencillos, pero de gran significado. Ok, y ahora a manera de conmemoración por la pedagogía de Carl Rogers, voy a comentar uno de sus principios de aprendizaje que fue el que más me atrapó a mí. Los seres humanos tenemos una potencialidad innata para aprender. Una persona no puede enseñar directamente a otra, solo puede facilitar su aprendizaje. Actuar es la forma de adquirir un aprendizaje más significativo. Este es uno de los principios de aprendizaje de Carl Rogers que quería compartirles. Para mí es muy interesante ese principio. Bueno, y también toda esta teoría. A mí en lo particular me llama mucho la atención y sobre todo leer esto nuevamente, esta parte de que ya tenemos esa potencialidad innata para aprender, pues me sorprende mucho. Creo que a veces olvidamos que tenemos ciertas habilidades o cualidades y nos quedamos ciegos, no vemos más allá de todo lo que podemos hacer. Y creo que esto es porque no nos damos a la tarea de buscar o descubrir cuáles son nuestros intereses, lo que nos gusta, lo que nos despierta, lo que nos motiva. Y me parece que también
Como docentes debemos despertar esa curiosidad, esa es nuestra tarea, despertar ese foquito en nuestros alumnos para que ellos puedan encontrar lo que aman, lo que disfrutarían aprender, lo que con muchas ganas estarían practicando y poniendo en marcha cada día. Yo espero que si alguien escucha este video pueda sembrar justamente esa semillita para buscar o atreverse a hacer lo que le gusta. Para mí ha sido un reto y un placer realizar este video y pues eso es todo. Yo me despido. Gracias.